Buenas tardes a todos, mi nombre es Elena Biancatabán y pertenezco a la Sociedad Espírita Rumana y voy a hablar sobre la integración del espíritu con el cuerpo. Gran parte del contenido está compilado de la codificación espírita. Voy a centrarme más en la integración del espíritu con el cuerpo y voy a presentar de cada parte solo las características generales. Y voy a empezar a hablar primeramente sobre la posición del espíritu en el espacio, en el universo, y luego voy a presentar cada parte con sus características. Entonces, el origen de todo lo que existe es Dios, fuente de infinito poder que en el acto de la creación hace surgir al espíritu, principio generador de las individualidades inteligentes incorpóreas que pueblan el universo, y el fluido universal, fuente de donde se organizan todas las cosas en gradaciones potencialmente descreciente hasta la materia. Esas dos expresiones de la creación divina, el espíritu y materia, jamás se revelan de forma separada a no ser por el pensamiento, ya que en Dios todo es unificado. Entonces, Dios, el espíritu y la materia son la Trinidad universal. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, preguntó a la pregunta 27, ¿habría de este modo dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu? Y los espíritus superiores nos dicen que sí. Y por encima de todo eso, Dios, el Creador, el Padre de todas las cosas, Dios, el espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal. De modo semejante, el hombre es trinitario en su constitución de espíritu, periespíritu y cuerpo físico, perfectamente integrados y articulados al servicio del ser inmortal, en el papel que le incumbe ejecutar en la obra de la creación. Allan Kardec nos decía en el libro de los Mediums que numerosas observaciones y hechos irrefutables nos han llevado a la conclusión de que hay en el hombre tres componentes. Uno, el alma o espíritu, principio inteligente en el cual reside el sentido moral. Dos, el cuerpo, la envoltura densa, material, que recubre transitoriamente al alma para el cumplimiento de ciertos designios providenciales, y el espíritu, envoltura fluídica semimaterial que sirve de vínculo entre el alma y el cuerpo. Y voy a hablar primeramente sobre el espíritu. Y todos sabemos que el principio espiritual tiene su propia existencia. Individualizado, el elemento espiritual constituye seres llamados espíritus. Los espíritus son, por lo tanto, individuos inteligentes, incorpóreos, que pueblan el universo creado por Dios, independientes de la materia. A la pregunta 23, Allan Kardec pregunta, ¿qué es el espíritu? Y los espíritus superiores nos dicen que es el principio inteligente del universo. A la siguiente pregunta, 23a, pregunta, ¿cuál es la naturaleza íntima del espíritu? Y nos dice que no es fácil analizar el espíritu con nuestro lenguaje, que para nosotros no es nada porque el espíritu no es una cosa palpable, pero que para ellos es algo. Entonces nos dicen que tenemos que saberlo bien, que la nada no existe, ¿no? Y que la nada no es nada y que la nada no existe. Entonces, el principio espiritual es el corolario de la existencia de Dios. Todos los espíritus tienen el mismo punto de partida. Todos son creados simples e ignorantes, con idéntica aptitud para progresar mediante sus actividades
individuales. Todos alcanzarán el grado de perfección compatible con los esfuerzos personales de las criaturas humanas. Todos porque son hijos del mismo Padre, son objeto de igual consideración, no existe ninguno más favorecido o mejor dotado que los otros, ni dispensado del trabajo impuesto a los demás para que alcance la meta. Hemos pensado mucho tiempo que hay espíritus que están perpetuamente destinados a la dicha eterna y otros que tienen que seguir sufriendo perpetuamente en el infierno, ¿no? Y hemos pensado que hay dos partes donde nos van a enviar, unos a infierno y otros al cielo, ¿no? Pero gracias a la doctrina espiritista se nos hace conocer que todos somos creados simples e ignorantes, con idéntica aptitud para progresar mediante nuestras actividades individuales, que todos tenemos que alcanzar al fin y al cabo el grado de perfección y que no existe ninguno más favorecido o mejor dotado que los otros. Entonces, aquí, con estas palabras, los espíritus nos hacen ver que Dios es soberanamente justo y bueno. Y al mismo tiempo que creó desde siempre mundos materiales, Dios también ha creado seres espirituales desde toda la eternidad. Para definir de alguna manera al cuerpo espiritual es preciso considerar antes que nada que no es un reflejo del cuerpo físico, dado que en realidad es el cuerpo físico el que lo refleja, de la misma manera que él mismo, el cuerpo espiritual, es a su vez el retrato del cuerpo mental, que preside su formación. Desde el punto de vista de la constitución y función, el cuerpo espiritual es el vehículo físico por excelencia, con su estructura electromagnética, algo modificada en lo relacionado con los fenómenos genéticos y nutritivos, pero conforme, sin embargo, con las adquisiciones de la mente que lo maneja. Entonces, corresponde a la mente que constituye su reflejo en los planos de los fenómenos y donde se proyecta la conciencia hacia la personalidad temporal en cada fase evolutiva de ser integral. En ese ser en desarrollo se manifiestan dos niveles mentales actuando uno sobre el otro, incesantemente, el consciente y el inconsciente. El consciente, mucho más amplio y complejo por ser el almacén de todas las experiencias individuales. El consciente está para el inconsciente. Y ahora, como fuerzas actuantes en el espíritu encarnado, tenemos el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, que en conjunto desempeñan un papel muy importante al formar la corriente mental que, bajo el comando de la voluntad, actuará sobre la materia y sobre los fluidos para transformarlos. Es por esa corriente mental que vibran las estructuras energéticas del periespíritu, accionando a su vez el sistema nervioso en el campo físico, para que el espíritu tome conocimiento de lo que pasa en el cuerpo somático y más allá de él, enviándole órdenes y estímulos para regular su acción. Sucede, y esto está claro, que el espíritu dispone de instrumentos más perfectos que los nuestros, la voluntad y el permiso de Dios. En la pregunta 82 se pregunta, ¿es exacto decir que los espíritus son inmateriales? Entonces se nos contesta diciéndonos, ¿cómo se puede definir algo cuando se carece de términos de comparación y con un lenguaje insuficiente?
¿Puede un ciego de nacimiento definir la luz? Inmaterial no es la palabra. Incorporal sería más exacto, pues debes comprender que el espíritu, al ser una creación, debe ser algo. Se trata de una materia quintesenciada, pero sin analogía para vosotros, y tan etérea que no puede ser captada por vuestros sentidos. Y Allan Kardec nos aclara más la respuesta. Decimos que los espíritus son inmateriales porque su esencia difiere de todo lo que conocemos con el nombre de materia. Solo podemos definirlos mediante comparaciones que siempre son imperfectas o por un esfuerzo de nuestra imaginación. Entonces, el espíritu es una materia quintesenciada, es decir, la esencia pura y concentrada de una sustancia. A la pregunta 22 se pregunta, por lo general se define a la materia con lo que tiene, como la que tiene extensión, lo que puede causar una impresión en nuestros sentidos, lo impenetrable. ¿Son exactas estas definiciones? Desde vuestro punto de vista son exactas porque solo habláis de acuerdo con lo que conocéis. Sin embargo, la materia existe en estados que para vosotros son desconocidos. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no causa ninguna impresión en vuestros sentidos. Con todo, es siempre materia, aunque para vosotros no lo sea. Y voy a pasar ahora a hablar de los centros de fuerza o chakras, ya que hacen parte también del espíritu, y vamos a ver con qué se están encargando. En los límites externos del aura se puede percibir la presencia de vórtices energéticos encargados de canalizar hacia el cuerpo físico las energías que transitan por el periespíritu, oriundas de elaboraciones, síntesis o absorbaciones a nivel del espíritu. Esos remolinos se definen como estructura en forma de campanas con la boca encarada al plano de mayor energía, que es el astral o espiritual, y difuminándose en dirección al plano de menor energía, el físico, donde esas energías emergen a través de las ramificaciones nerviosas para conducir a los diversos departamentos de la actividad orgánica las corrientes de vitalidad, energía cósmica de variada orden, ondas, pensamientos y la manifestación de la propia divinidad, convertida en la luz del amor que anima a todos los seres del universo. Y para finalizar voy a presentar las principales características y he dicho como atributos esenciales que somos hijos del mismo Padre, que somos objeto de igual consideración, que tenemos el mismo punto de partida. Somos creados simples e ignorantes y que todos al final tenemos que alcanzar el grado de perfección. Que los espíritus son individuos inteligentes, incorpóreos, seres pensantes que pueblan el universo y son independientes de la materia. Y como constitución y función, he dicho que el cuerpo espiritual es el vehículo físico por excelencia, tiene una estructura electromagnética, está algo modificado en lo relacionado con los fenómenos genésicos y nutritivos. La mente constituye su reflejo en los planos de los fenómenos. El pensamiento, el sentimiento y la voluntad, al formar la corriente mental que bajo el comando de la voluntad actúa sobre la materia y sobre los fluidos. Es por esa corriente mental que vibran las estructuras energéticas del periespíritu.
accionando a su vez el sistema nervioso en el campo físico. Con todo, es siempre materia, aunque para nosotros no lo sea. Y he dicho también que los vórtices energéticos son encargados de canalizar hacia el cuerpo físico las energías que transitan por el perispíritu. Y antes de pasar al perispíritu, me voy a detener un poco en hablar sobre el alma. Mientras el espíritu está encarnado, lo llamamos alma. Después de desencarnar, vuelve a su estado normal de espíritu. Este hecho está también señalado en el libro de los espíritus a la pregunta 134, cuando se pregunta, ¿qué es el alma? Y nos dice que es un espíritu encarnado. A la pregunta 134a se pregunta, ¿qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Y nos dice que un espíritu. Y a la 134b se pregunta, ¿así pues las almas y los espíritus son lo mismo? Sí, las almas no son sino los espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y se reviste temporalmente con una envoltura carnal para purificarse e instruirse. Y ahora voy a hablar del perispíritu, que es el cuerpo fluídico del espíritu. La naturaleza íntima del espíritu, propiamente dicho, es decir, del ser pensante, nos resulta por completo desconocida. Él nos revela por sus acciones y esas acciones solo pueden impresionar nuestros sentidos materiales a través de un intermediario material denominado perispíritu. A la pregunta 93 se pregunta, ¿el espíritu propiamente dicho está descubierto o, como algunos pretenden, rodeado de alguna sustancia? El espíritu está envuelto en una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy densa para nosotros, aunque suficientemente vaporosa como para elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. Por su esencia espiritual, el espíritu es un ser indefinido, abstracto, que no puede ejercer una acción directa sobre la materia, sino que precisa de un intermediario, y ese intermediario es la envoltura fluídica, que en cierto modo es parte integrante del espíritu. Se trata de una envoltura semimaterial, es decir, que pertenece a la materia por su origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. Como toda la materia es extraída del fluido cósmico universal, el cual en esa circunstancia experimenta una modificación especial. Esa envoltura denominada perispíritu hace de un ser abstracto el espíritu un ser concreto, definido, que puede ser avenido mediante el pensamiento. Lo vuelve apto para actuar sobre la materia tangible, conforme sucede con todos los fluidos imponderables, que son, como se sabe, los más poderosos motores. El fluido periespiritual constituye, por consiguiente, el lazo de unión entre el espíritu y la materia. El periespíritu es la forma a la cual se amolda el cuerpo y no viceversa, poseyendo, como en el físico, aunque más perfeccionados, células, órganos, circuitos electrónicos en funcionamiento armonioso e independiente. Durante su unión con el cuerpo sirve de vehículo al pensamiento del espíritu para transmitir el movimiento a las diferentes partes del organismo, las cuales actúan por impulso de la voluntad y para hacer que repercutan en el espíritu las sensaciones producidas
por los agentes exteriores. Los nervios son sus hilos conductores, como en el telégrafo el fluido eléctrico tiene como conductor al hilo metálico. A la pregunta 94 se pregunta, ¿de dónde saca el espíritu su envoltura semimaterial? Y nos dicen que del fluido universal de cada planeta, por eso no es la misma en todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu cambia de envoltura como vosotros cambiéis de vestimenta. Dado el hecho de que todos los mundos tienen su propia configuración fluídica, en el momento que un espíritu pasa de un mundo a otro, cambia su configuración fluídica y se adapta a ese mundo, ¿no? Coge esos fluidos que son específicos de ese mundo y lo engloba y se adapta a ese mundo. Pero ese cambio lo hace muy rápido, como un relámpago. Los espíritus se extraen su periespíritu del medio donde se encuentran, es decir, que esa envoltura está formada a partir de los fluidos del ambiente. Resulta de ahí que los elementos constitutivos del periespíritu deben variar de acuerdo con los mundos. Y conforme el espíritu sea más o menos depurado, su periespíritu habrá de constituirse con las partes más puras o más densas del fluido característico del mundo en el que se encuentra. El espíritu produce ahí, siempre por comparación y no por equivalencia, el efecto de un reactivo químico que atrae hacia él las moléculas que su naturaleza puede asimilar. Resulta de eso un hecho fundamental, que la constitución íntima del periespíritu no es la misma en todos los espíritus encarnados o desencarnados que pueblan la tierra o el espacio que la circunda. No ocurre lo mismo con el cuerpo carnal, que, como ha sido demostrado, se forma de los mismos elementos, sea cual fuere la superioridad o inferioridad del espíritu. Por eso, los efectos producidos por el cuerpo son los mismos en todos. Las necesidades son semejantes mientras que difieren en todo lo que respecta al periespíritu. También resulta que la envoltura periespiritual de un espíritu se modifica con el progreso moral que éste realiza en cada encarnación, aunque encarne en el mismo medio. Que los espíritus superiores que excepcionalmente encarnan para cumplir una misión en un mundo inferior tienen un periespíritu menos denso que el de los nativos de ese mundo. El medio siempre guarda relación con la naturaleza de los seres en el que deben vivir, como los peces con el agua, los seres terrestres con el aire, los seres espirituales con el fluido espiritual o etéreo, aun cuando estén en la tierra. El fluido etéreo es para las necesidades del espíritu como la atmósfera para las necesidades de los encarnados. A la pregunta 95 se pregunta, ¿la envoltura semimaterial del espíritu presenta formas determinadas? Además, ¿puede ser perceptible? Y nos dicen que sí, que presenta una forma que agrade al espíritu y así se os aparece a veces, ya sea en sueños o también en estado de vigilia. Asimismo, puede adoptar una forma visible e incluso palpable. Bueno, pueden aparecernos evidentemente en los sueños y especialmente cuando vienen para darnos un buen mensaje o nos pueden aparecer los seres familiares, ¿no?, con cuales hemos convivido y los podemos ver tanto en sueños como en vigilia, pero también nos pueden aparecer espíritus que vienen a asustarnos o meternos miedo y pueden ellos adoptar
la forma que ellos quieren, ¿no? Entonces, ahí el espíritu, evidentemente, que puede cambiar también, tomar una forma que ha tenido en otra vida para que se haga reconocer. Y eso lo hace a menudo cuando estamos en estado de espíritu para que nosotros lo reconozcamos. Por su naturaleza, en estado normal, el perispíritu es invisible. Comparte ese estado con una cantidad de fluidos que sabemos que existen, aunque jamás los hemos visto. No obstante, puede también, a semejanza de ciertos fluidos, experimentar modificaciones que lo vuelven perceptible para la vista, ya sea por medio de una especie de condensación o bien debido a un cambio en su disposición molecular. En ese caso, se nos presenta con una forma vaporosa. La condensación puede alcanzar un grado tal que el perispíritu adquiere las propiedades de un cuerpo sólido y tangible, aunque es capaz de recuperar instantáneamente su estado etéreo e invisible. Podemos entender ese efecto si lo comparamos con el vapor, que pasa de la invisibilidad al estado brumoso y luego al estado líquido y a continuación al sólido y viceversa. Y esos diferentes estados del perispíritu son el resultado de la voluntad del espíritu y no de una causa física exterior, como en el caso de nuestros gases. El espíritu se nos aparece cuando ha puesto a su perispíritu en el estado necesario para tornarlo visible. Y este es el caso de las apariciones. Pero debemos saber que no basta solo con la voluntad del espíritu, sino que para sufrir las modificaciones el perispíritu se opera una combinación con el fluido propio del medium. El espíritu extrae del medium unos fluidos específicos y entonces con esos fluidos está poniendo tornando el perispíritu visible. Otra propiedad del perispíritu inherente a su naturaleza etérea es la penetrabilidad. No hay materia que sea un obstáculo para el perispíritu, las atraviesa todas, como la luz atraviesa los cuerpos transparentes. Por eso no existe un solo lugar cerrado que sea capaz de impedir la entrada de los espíritus. Ellos pueden visitar al prisionero en su celda con la misma facilidad con que visitan a un hombre en pleno campo. Y la pregunta es si el perispíritu es parte del espíritu o se crea desde el fluido universal. Y en el libro de los mediums, Allan Kardec nos dijo que tanto si pertenece a una persona viva como a una persona que ha muerto, el espíritu siempre tiene su envoltura semimaterial, la cual, por las mismas causas que hemos citado, puede adquirir visibilidad y tangibilidad. Que el perispíritu es parte integrante del espíritu. Se trata de una envoltura semimaterial, es decir, que pertenece a la materia por su origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. Entonces, cuando el perispíritu extrae, y siempre con la voluntad, ¿no?, del espíritu, los fluidos característicos de cada mundo o de la atmósfera, cuando hablamos de nuestra estancia aquí en la Tierra, entonces él se está adaptando y ayudando. Ahora, si pasa de un mundo a otro, se está adaptando a ese mundo, ¿no? Pero también se extrae, también tiene otras ayudas que se proporciona cuando extrae esos fluidos del ambiente. Y evidentemente que es
como ya he dicho, es parte integrante del espíritu. Allan Kardec nos dijo en Génesis que el fluido etéreo es para las necesidades del espíritu como la atmósfera para las necesidades de los encarnados. Y voy a presentar también para el periespíritu las principales características. Y he dicho que el periespíritu es invisible, pero puede hacerse visible con una forma vaporosa, es una envoltura fluídica y es el lazo de unión entre el espíritu y la materia. Sirve de vehículo al pensamiento del espíritu para transmitir el movimiento a las diferentes partes del organismo. La constitución íntima del periespíritu no es la misma en todos los espíritus encarnados o desencarnados. Pertenece a la materia por su origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. El periespíritu, en su encaje con el cuerpo físico, magnetiza y penetra el doble etérico sin confundirse con él, porque constituye un campo potencialmente más activo. Y las principales propiedades del periespíritu son las apariciones, tangibilidad, adaptación, transfiguración, bicorporeidad, penetrabilidad, emancipación, expansión y muchas otras más. Y voy a pasar a hablar sobre el fluido vital y, bueno, los que conocemos sabemos que está entre el periespíritu y el cuerpo. Que esa estructura fue presentada por Allan Kardec como principio vital, una modificación oriunda del fluido universal que determina el fenómeno de la vida cuando actúa en asociación con la materia. Ese principio es materia todavía, aunque organizada en expresiones vibratorias que ultrapasan los límites de la percepción hasta entonces utilizados por el ser humano. El principio vital se objetiva en los seres vivos a través de un campo denominado doble etéreo o cuerpo vital, el cual, como dice André Luis, está constituido de efluvios de naturaleza neuropsíquica, emanados del conjunto de células con la función de asegurar el equilibrio entre el alma y el cuerpo. A la pregunta 27 se pregunta, ¿habría de este modo dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu? Y se nos dice, no obstante, al elemento material es preciso añadirle el fluido universal que desempeña el papel de intermediario entre el espíritu y la materia, propiamente dicha, demasiado densa para que el espíritu pueda ejercer una acción sobre ella, aunque desde cierto punto de vista se lo puede clasificar como elemento material. El fluido universal se distingue por algunas propiedades especiales. Si fuese materia de modo positivo, no habría razón para que el espíritu no lo fuera también. Está colocado entre el espíritu y la materia. Es fluido como la materia es materia. Y por medio de sus innumerables combinaciones con esta y bajo la acción del espíritu es susceptible de producir la infinita variedad de las cosas, de las cuales vosotros solo conocéis una mínima parte, dado que ese fluido universal o primitivo o elemental es el agente que emplea el espíritu, constituye el principio sin el cual la materia, y esto es muy importante, estaría en perpetuo estado de división y no adquiriría jamás las propiedades que le otorga la gravedad. El fluido cósmico universal es la materia elemental primitiva cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Como principio elemental del universo, este adopta dos estados diferentes, el de eterización o imponderabilidad, que se pueden considerar el estado normal
primitivo. Y el de materialización o penetrabilidad, que es, en cierto modo es consecutivo del primero. El punto de partida del fluido universal es el grado de pureza absoluta de la cual nada puede darnos una idea. El punto opuesto en su transformación en materia tangible. Entre ambos extremos se producen numerosas transformaciones más o menos aproximadas a uno u otro. Los fluidos más próximos a la materialidad y por consiguiente los menos puros constituyen lo que podemos denominar atmósfera espiritual terrestre. En ese medio, donde también son varios los grados de pureza, los espíritus encarnados y desencarnados de la tierra absorben los elementos necesarios para la economía de su existencia. Por más sutiles e impalpables que nos parezcan, esos fluidos no por eso dejan de ser de naturaleza densa, en comparación con los fluidos etéreos de las regiones superiores. Lo mismo ocurre en la superficie de todos los mundos, salvo las diferencias en la constitución y en las condiciones de vitalidad propias de cada uno. Cuanto menos material es la vida en ellos, tanto menor es la afinidad de los fluidos espirituales con la materia propiamente dicha. Y voy a hablar también del fluido vital y el aura para a ver cómo se está constituyendo alrededor del cuerpo, junto, evidente, con la ayuda del fluido vital. Y está considerado a toda célula una acción como en acción como una unidad viva, como un motor microscópico en conexión con la instalación mental. Es claramente comprensible que todas las agregaciones celulares emiten radiaciones y que esas radiaciones se articulen a través de sinergias funcionales que han de constituir recursos que podemos denominar tejidos de fuerza en torno de los cuerpos que las exteriorizan. En el hombre, sin embargo, tal proyección surge profundamente enriquecida y modificada por los factores del pensamiento continuo que, ajustando sus emanaciones propias con las del campo celular, modelan alrededor de su personalidad el conocido cuerpo vital o doble etéreo, duplicando más o menos radiante la persona humana. En los seres humanos esas radiaciones son modeladas por la fuerza plasmadora del espíritu, reflejándose a la visión psíquica como aura, una formación ovoide de tonalidades coloridas que sufren influencias marcadas de los estados orgánicos, cuerpos somáticos y de los pensamientos elaborados por el alma. El aura, a través de sus colores, texturas y formato, representa la ficha de identificación de cada ser, pues ahí están registrados el estado moral, el emocional, la salud y la enfermedad, marcando nuestras victorias o revelando nuestras miserias, que son mostradas en la ruta de otros seres. Y voy a presentar también aquí las principales características. Y he dicho que es parte del fluido cósmico universal que está colocado entre el espíritu y la materia. Sin él, los espíritus no pueden unirse al cuerpo. Denominado doble etéreo o cuerpo vital, determina el fenómeno de la vida cuando actúa en asociación con la materia. Es materia organizada en expresiones vibratorias. Penetra el cuerpo y los órganos y mantiene la vida en el cuerpo. Con la ayuda de los órganos mantiene la vitalidad. Y eso es muy importante porque
a no confundirse el fluido vital con la vitalidad, sino que el fluido vital está envolviendo y penetrando los órganos y ayudando que a través de la acción de los cuerpos generen la vitalidad, ¿no? Combinado con el periespíritu, ayuda al espíritu a recompilar información del cuerpo. El fluido vital no es el mismo en cada persona o especie. Y el aura son emanaciones de los estados orgánicos, cuerpo somático y de los pensamientos elaborados por el alma, duplicando más o menos radiante la persona humana. Y finalmente voy a hablar del cuerpo humano, que puede considerarse por la complejidad de sus funciones y por la finalidad a que se destina como la máquina más perfecta de lo que se tiene conocimiento. A la pregunta 22a se pregunta: ¿qué definición podéis dar de la materia? Y nos dicen que la materia es el lazo que encadena el espíritu, es el instrumento del que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Puesto que la materia debía ser el objeto del trabajo del espíritu para el desarrollo de sus facultades, era necesario que ese pudiese actuar sobre ella, razón por la cual tuvo que habitarla como el leñador habita en el del bosque. Como la materia debía ser al mismo tiempo el objeto y el instrumento del trabajo, Dios, en vez de unir al espíritu a la piedra rígida, creó para su uso cuerpos organizados, flexibles y capaces de recibir todos los impulsos de su voluntad, así como también de prestarse a todos sus movimientos. Por lo tanto, el cuerpo es al mismo tiempo la envoltura y el instrumento del espíritu. A medida que éste adquiere nuevas aptitudes, se reviste con una envoltura apropiada al nuevo tipo de trabajo que le corresponde realizar, tal como se hace con el operario, a quien se le confía una herramienta menos sencilla a medida que demuestra su capacidad para realizar una tarea más delicada. Y a medida que nosotros vamos cambiando de mundo, evidentemente, pues se nos confía otro tipo de materia y para la realización de las tareas que tenemos que hacer en ese mundo. Para ser más exactos, es necesario expresar que el espíritu mismo es el que modela su envoltura y la adecua a sus nuevas necesidades. Perfecciona, desarrolla y completa su organismo a medida que experimenta la necesidad de poner de manifiesto nuevas facultades. En una palabra, lo adapta de acuerdo con su inteligencia. Dios le proporciona los materiales y a él le corresponde hacer uso de ellos. Cuando un espíritu debe encarnar en un cuerpo humano en vías de formación, un lazo fluídico, que nosotros llamamos aquí el hilo de plata, que no es más que una expansión de su periespíritu, lo vincula al embrión, que lo atrae con una fuerza irresistible desde el momento de la concepción. A medida que el embrión se desarrolla, el lazo se acorta. Bajo la influencia del principio vital material del embrión, el periespíritu, que posee ciertas propiedades de la materia, se une molécula a molécula al cuerpo que se forma. Por eso, es posible decir que el espíritu, por intermedio de su periespíritu, se enraiza en cierto modo en ese germen, como lo hace una planta en la tierra. Cuando el embrión llega a la plenitud de su desarrollo, la unión es completa y entonces nace a la vida exterior. Con todo, al mismo tiempo que el espíritu recobra la conciencia de sí mismo, pierde el recuerdo de su pasado, aunque no pierde las facultades, las cualidades ni las aptitudes adquiridas con anterioridad,
que habrían quedado transitoriamente en estado latente y que al volver a la actividad lo ayudarán a desarrollarse más y mejor que antes. Entonces, él pierde, es verdad, pierde su conocimiento de su pasado y también esas facultades y cualidades y aptitudes lo tiene en estado latente, pero parte de ellos también los tiene aquí y en los que están en estado latente lo utiliza a través de la intuición. Entonces, la obligación que tiene el espíritu encarnado es de ocuparse del alimento del cuerpo, pero también del alimento espiritual que se adquiere a través de la oración. También de su seguridad y de su bienestar. Lo impulsa a emplear sus facultades en investigaciones, a ejercitarlas y desarrollarlas. De ese modo, su unión con la materia es de utilidad para su adelante y por eso la encarnación es una necesidad. Además, a través de la actividad inteligente que realiza para su beneficio sobre la materia, contribuye a la transformación y al progreso material del globo en el que habita. Así, a medida que progresa, colabora con la obra del Creador, de la cual se convierte en un agente inconsciente. Entonces, nosotros cuando estamos en el plano espiritual, antes de venir, preparamos las pruebas y el cuerpo. Pero solo vamos a poder preparar los que tenemos un adelanto bastante desde el punto de vista espiritual. Hay espíritus a los cuales Dios no les permita a participar en la elaboración de las pruebas y del cuerpo. Entonces, la elaboración es en función de nuestra elevación espiritual. Pero, sin embargo, la encarnación del espíritu no es constante ni perpetua, sino transitoria. Cuando abandona un cuerpo, no retoma otro inmediatamente. Por lo general, la encarnación no es un castigo para el espíritu, según piensan algunos, sino una condición inherente a la inferioridad del espíritu, así como también un medio para que progrese. En relación con nuestra situación respecto a los espíritus que ya han llegado a la perfección, nosotros estamos en un estado de inferioridad. Entonces, para poder llegar a la perfección necesitamos encarnar en diferentes mundos y realizar nuestro progreso. Por eso, no se dice que no es un castigo, sino que es realmente una condición inherente para que nosotros poco a poco, con el progreso que vamos haciendo en cada mundo, podamos llegar más tarde a la perfección. Y en el intervalo entre sus encarnaciones, el espíritu también progresa en el sentido de que aplica para su adelanto los conocimientos y las experiencias que obtuvo durante la vida corporal. Analiza lo que hizo mientras vivió en la tierra, pasa en revista a lo que ha aprendido, reconoce sus faltas, elabora planes y toma resoluciones mediante las cuales pretende guiarse en una nueva existencia con la intención de obrar mejor. De ese modo, cada existencia representa un paso hacia adelante en el camino del progreso, una especie de escuela de aplicación. Y aquí haría una mención, que el espíritu fuera donde fuera, él hace un cierto progreso, que el espíritu de todas formas no retrocede, el espíritu siempre está quedándose con las experiencias, puede endeudarse evidentemente y puede ser necesitado de pasar más encarnaciones, pero no retrocede. Y por un efecto contrario, esa unión del periespíritu y de la materia carnal, que se efectúa bajo la influencia del principio vital del embrión, cesa cuando ese principio deja de actuar, a consecuencia de la desorganización del cuerpo. La unión mantenida hasta ese momento por una fuerza actuante cesa en el momento en que
esa fuerza deja de actuar. Entonces, el perispíritu se desprende también molécula a molécula del mismo modo que se había unido y el espíritu es devuelto a la libertad. Por lo tanto, no es la partida del espíritu la que causa la muerte del cuerpo, sino la muerte del cuerpo es la que causa la partida del espíritu. Y voy a presentar también las principales características y en cuanto a la vida he dicho que cuando un espíritu debe encarnar en un cuerpo humano en vías de formación, un lazo fluídico que no es más que una expansión de su perispíritu lo vincula al embrión, que a medida que el embrión se desarrolla, el lazo se acorta, que el perispíritu se une molécula a molécula al cuerpo que se forma. Cuando el embrión llega a la plenitud de su desarrollo, la unión es completa y entonces nace a la vida exterior, que pierde el recuerdo de su pasado aunque no pierde las facultades, las cualidades ni las aptitudes adquiridas con anterioridad, que habrían quedado transitoriamente en estado latente, que su unión con la materia es de utilidad para su adelanto. La encarnación del espíritu no es constante ni perpetua, sino transitoria. Y nosotros podemos pensar, hemos podido pensar que realmente la integración del espíritu con el cuerpo se hace en el momento en cual se une el lazo fluídico al embrión, pero en realidad se hace la integración cuando el niño nace. En cuanto a la muerte, he dicho que esa unión del perispíritu y de la materia carnal que se efectúa bajo la influencia del principio vital del embrión cesa cuando ese principio deja de actuar a consecuencia de la desorganización del cuerpo, que el perispíritu se desprende molécula a molécula del mismo modo que se había unido y el espíritu es devuelto a la libertad. En el intervalo entre sus encarnaciones, el espíritu también progresa. A la pregunta 25 del libro de los espíritus se pregunta: ¿el espíritu es independiente de la materia o no es más que una propiedad de ella? Como los colores son propiedades de la luz y el sonido una propiedad del aire. Y nos dicen que son distintos, pero se necesita la unión de ambos para transmitirle inteligencia a la materia. La integración espíritu-cuerpo se procesa mediante la acción recíproca entre la energía orgánica y la mental. El perispíritu, en su encaje con el cuerpo físico, magnetiza y penetra el doble etérico sin confundirse con él, porque constituye un campo potencialmente más activo. Y como conclusión, el espíritu, que es una materia quintesenciada, es decir, la esencia pura y concentrada de una sustancia, con su perispíritu, que es el cuerpo fluídico del espíritu, y fluido vital, que une el espíritu a la materia, ofrece al cuerpo inteligencia y vida. Y debemos saber que todo en el universo se vincula, todo se concatena, todo se encuentra sometido a la magna y armoniosa ley de unidad, desde la más compacta materialidad hasta la más pura espiritualidad. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra paciencia. Luz y amor a todos.